abandonar el temor y la propaganda que se hace alrededor de la enfermedad del cólera, la difusión de informaciones de parte y parte política, de partes políticas, mejor dicho, para decirlo de otras maneras, debe ser tema que hay que abandonar en el caso del municipio de Tamboril. Desde un principio dijimos, el tema de esa enfermedad, el cólera, en ese municipio estaba siendo politizado, y cuando dijimos politizado estábamos hablando de que gente que está enquistado en la oposición política al gobierno hacía propaganda de eso, y los del gobierno estaban también haciendo propaganda de su parte, y están jugando con lo más sagrado que tiene el ser humano, que es su propia tranquilidad, lo más sagrado que tiene el ser humano, que es su salud. Por tanto, cosas como esa es decir, lo más sagrado que tenemos nosotros en nuestra vida. Entonces, en ese sentido, el caso de Tamboril se convierte en un elemento más de politiquería que no está todavía particularizada por parte nuestra en alguno de los bandos de las ideologías partidarias mayoritarias del país. Lo importante de todo esto es que el tamborileño aprenda a discernir de qué es verdad y qué es mentira, que aprenda a cómo manejar una situación de una enfermedad que dicen se contamina o contamina a uno por diversas vías, y de lo que hay que cuidarse es de las vías que podrían causar a uno una enfermedad como esa. Unos atribuyen a agua potable, el caso de Tamboril, del problema que se ha generado allí, de mucha diarrea, de flatulencia permanente en una persona durante varios días, de fiebre, de dolor de cabeza, en fin, síntomas parecidos a los de la enfermedad del cólera o de la enfermedad misma. Ya el Ministerio de Salud Pública admitió que en ese municipio ciertamente hay cólera, y entonces la situación la está manejando el Ministerio de Salud Pública, como ha manejado esos casos en el país, que bien ha dicho el doctor Manuel Lora Perelló, es un problema, el cólera, que no ha abandonado la República Dominicana, ni ha abandonado Haití. Esas enfermedades siguen permanentes ahí, y hay medios que en el día de hoy están hablando de que 3 son los casos de fallecimientos relacionados a cólera. El Ministerio de Salud Pública no acepta esa versión todavía. Ayer en la tarde, un señor que falleció, lo sepultaron 1 hora después, el señor Hilario, creo, si mal no recuerdo su apellido, lo sepultaron 1 hora después por el temor que tiene la gente. Pero además se ha infundido una cultura de miedo, que la gente de Tamboril no tiene por qué tener ese tan arraigado miedo, y lo digo con esa propiedad, porque resulta que también tanto se está queriendo hacer, tanto se está queriendo enfrentar el problema ahora, que a cualquiera le da miedo. Hay tantos médicos, hay tanta gente del Ministerio de Educación, hay tanta gente de Corazán, y hay habladores de los partidos políticos en Tamboril, que a cualquiera también le da miedo. Pero lo más importante es que usted se oriente, que haga lo que dice salud que hay que hacer en ese tipo de cosas. 1, lávese la mano permanentemente, trate de no ingerir alimentos crudos, trate de las ensaladas comérselas con suficiente cloro, y ya, no hay más nada. Los otros hemos sobrevivido después a la enfermedad. No se deje infundir miedo, si usted es residente en Tamboril o fuera de él. Marino Flores es la persona que con 70 años de edad apareció muerto en su vivienda del Arenazo en Tamboril. Los focos aparentan estar centralizados en algunos lugares específicos en Tamboril, porque no es toda la población. Hay lugares específicos donde los focos de la aparición de la bacteria... También hablaban de Juan Rafael Hilario Rodríguez. Pero el último encontrado es Marino Flores, de 70 años de edad. Lo que pasa es que en los medios se debaten mucho los nombres
porque como tú muy bien apuntabas, se habla de tres. Salud Pública ha aceptado, primero no aceptó a la primera víctima como una víctima eminentemente de cólera, sino como un paciente diabético que hizo una hipoglucemia y que terminó muriendo. ¿Inducida por qué? Ahí tendrían los médicos que incidir y establecer la realidad de esa situación, de acuerdo quizás a una autopsia que le practicaran a ese individuo primero que falleció. Lo fundamental es que Salud Pública no asume el primer fallecimiento como un caso de cólera, pero lo importante quizás no sea que Salud Pública asuma o no ese primer caso como secuela de la aparición de la bacteria del cólera en Tamboril, sino que Salud Pública, y ayer yo fui testigo, inició acciones fuertes en la comunidad, empezó, entre otras cosas, a fumigar, llevó personal para iniciar labores educativas en la comunidad de Tamboril y específicamente en Canca, El Arenazo, Jaina, que son los lugares donde ha habido el brote de la bacteria del cólera. Eso es importante, que hayan emprendido la labor educativa, porque gran parte del problema, no solamente en Tamboril, en sentido general en la República Dominicana, tiene que ver con la falta de una cultura nuestra con la situación de la bacteria del cólera. No sabemos manejarnos, no sabemos enfrentar, pero ni esa ni otra. Podría ser un virus, en este caso es la bacteria, podría ser un virus. Está el caso pendiente de la tarea del posible dengue que pudiese aparecer ahí. Pero Entonces, sobre eso es importante que hayan iniciado la labor educativa y ojalá que la oposición se integrara a esa labor educativa. Eso es importante. Yo tengo cuerda alrededor de ese tema. Tengo cuerda y debo admitirlo que me ha dado escozor, me da pique, dice el ciudadano común, el hecho de que esto se politice, o sea, porque trata de la vida del ciudadano. Usted sabe lo que es Jesús Félix Iglesias, médico, jefe del Comando de Salud del Partido Revolucionario Dominicano, salir a decir que esto es un descuido del Ministerio de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, cuando aún no se determinaba qué era esa enfermedad hasta anteayer. Por Dios, hay que tener un poquito más de responsabilidad en el sentido de no politizarse. Lo digo por el PRD y por los PLDistas que negaban que existiera cólera en Tamboril también. Por eso es que me da cuerda, porque todo el mundo quiere negar la existencia de algo y otros quieren hacer propaganda alrededor de algo. Eso, a mí ese es el tema que me molesta, porque lo otro, aquí tenemos en Santiago un gravísimo problema y lo sabe el Ministerio de Salud Pública y no hace nada con esa pendejada de enfrentar la cantidad de mosquitos que hay en este momento en barrios y urbanizaciones de aquí. Y como que si no despertaran y están metidos en la jodida campaña electoral y no despiertan y no se ponen a fuñir con los mosquitos para evitarnos el problema del dengue. Entonces, eso sí es actuar con responsabilidad cuando nosotros estamos diciéndolo con tiempo. Lo de Tamboril nadie advirtió que iba a venir a esa situación de cólera. Ni lo advirtió la oposición política ni los del gobierno. ¿Y por qué no lo advirtieron? ¿Y por qué no advirtieron los problemas relacionados al agua potable en esa localidad? ¿O por qué no advirtieron los otros problemas de situación de pobreza que viven residentes de barrios tan importantes en los alrededores del Calientísimo y otros en Tamboril? Porque no les interesaba, ni les interesa el pobre, solo joderlo en campaña. Pero mire, a Jesús Félix Iglesias vamos a darle un tema de campaña, que no es de campaña, que es ciertamente un tema fundamental en el aspecto salud en la República Dominicana. Jesús, está el caso de las llamadas cuotas de recuperación. Céntrate en esa crítica. Tú quieres algo que cause más escozor, como le causa a Santiago González el asunto del manejo publicitario del caso del cólera en Tamboril. Algo que cause más escozor en la población, que usted tener que llegar a un hospital público y que en ese hospital público nada, absolutamente nada,
puede hacer usted sin tener que buscar dinero para pagar desde el guante con el que lo van a tratar a usted, el guante este desechable, hasta el bajalengua usted tiene que comprarlo. Si es una cirugía menor, hasta la bata con la que el médico se va a vestir, usted tiene que comprarla. La gasa. Si hay alguna sutura que hacerle, la sutura tiene que ser costeada por usted. Jesús, eso es más grave que tú salir a decir que hay descuido y que hay... Probablemente exista. Ahora, un mes antes, el ministro de Salud Pública alertó sobre la posibilidad de la aparición del cólera dengue en la República Dominicana, porque él decía públicamente, y tenemos que ser honestos en el comentario, porque fue que lo dijo con antelación, y más que eso, exhortó incluso a la población a cuidarse de todo eso, señalando los puntos neurálgicos en los que debía haber atención por parte de la población. Y salud pública, ciertamente en Santiago, politiquería aparte, porque aquí hay gente que está lanzando rayos y centellas, pero todo el mundo sabe que son dirigentes políticos. Son médicos, pero son dirigentes políticos. Claro, hay médicos dentro del Partido Revolucionario Dominicano que no están haciendo la alaraca esta que algunos están haciendo en los medios, porque hay médicos responsables que han señalado las cosas que tienen que ser hechas y que han reconocido que en ese aspecto el Ministerio de Salud ha asumido con responsabilidad su rol. Entonces, esos médicos no pueden estar equivocados y sí en equivocación el trabajo que ha hecho Salud Pública. Yo creo que hay que ser honestos en el comentario. Salud Pública ha hecho su trabajo. Evidentemente no estaba a su alcance, digamos, borrar lo que ocurrió en Tamboril. Que por una cuestión técnica dijeran, bueno, es que nosotros no podemos asumir como cólera todo lo que está ocurriendo, el brote de diarrea, pero ya lo decía el propio ministro, tratamos los casos de diarrea como cólera, tentativamente, pero hasta tanto no haya el diagnóstico adecuado, de acuerdo al cultivo, nosotros no podemos asumir como tal. De todos modos, el trabajo yo pienso que se ha hecho. Están haciendo el trabajo muchos médicos independientes que no están insertos en los partidos políticos y esa parte hay que destacarla. Pero a Jesús, Félix Iglesias y a cualquier otro médico que quiera hacer campaña, ahí está la cuota de recuperación, ahí está la situación en el principal hospital regional universitario de Santiago, donde usted tiene que ir y llevar dinero, como si fuera una clínica privada cualquiera. Pero si usted es un ciudadano haitiano, usted no tiene que aportar un peso, no tiene que aportarlo. Es más fácil. Hagamos campaña con eso. Es más fácil. Yo te lo pongo más fácil. Tamboril, el mismo Tamboril. Los que quieren hacer campaña electoral del gobierno y de la oposición, les es más fácil ir y construir las 700 u 800 viviendas de gente pobre, de los barrios pobres de Tamboril. ¿Por qué no van ahí, se las reconstruyen y les reconstruyen las calles al barrio y lo sacan del tugurio? Es más fácil. Así, la campaña electoral es más digna. Para eso debía ser la campaña electoral, para presentar propuestas de cómo sacar a esa gente de esos lugares.